Mi nombre es Nicolás Chevar y bueno, voy a contar un poco esto que estamos trabajando con Pablo Groisman, Esteban Tabaqui y Facundo Sapiencia sobre transporte óptimo, barycentro de Wasserstein, la distancia de Fermat y cómo estas cosas se combinan. La idea de la charla es simplemente contar el problema, quizás no tanto cómo estamos pensando las soluciones, pero sí que quede planteado el problema y ver algunos resultados. Y muchas gracias a toda la organización del Congreso. Y bueno, esto va para la comunicación en probabilidad del Congreso Monteiro 2021. Bueno, ¿qué es el problema de transporte óptimo? Al final voy a poner un par de referencias, por eso las citas. El problema de transporte óptimo básicamente nos dice cómo transportar una distribución en otra. ¿No? Podemos pensar las distribuciones que si las normalizamos en cuanto a masa, pensamos en una montaña de tierra, por ejemplo, que las normalizamos por masa, entonces todas tienen la misma cantidad de tierra. Lo que queremos hacer es transformar una montaña de tierra que tiene una forma en otra. ¿No? Una va a ser la distribución inicial, la distribución fuente, y otra va a ser la distribución objetiva a la que quiero llegar. Entonces mi objetivo va a ser mover la montaña de tierra, que tiene una forma inicial, para que tenga una forma final, pero minimizando un costo. ¿Sí? Por eso la parte de transporte óptimo. Bien, eso se formuló por primera vez, Monge lo formuló como minimizar justamente eso que dije. ¿No? Tenemos el costo ahí, que es de un x a t de x, o sea, cada punto de x se va a transportar a un punto t de x, eso va a tener un costo asociado, y vamos a integrar sobre todos los valores que toma x. Y la restricción que ponemos ahí, para quien no conozca, eso significa que t push forwardea a mu en nu, o sea, que una vez que aplicamos t, la distribución mu pasa a ser la distribución nu. ¿Sí? O sea, queremos de todos los transportes posibles que mandan una distribución a otra, queremos el que minimice el costo, ¿no? Empezamos el costo punto a punto y lo integramos. Entonces, con el problema así planteado, también en la teoría de transporte óptimo está súper trabajada, uno puede pensar, bueno, en vez de mandar de un punto a otro, la masa que hay en un punto X la puedo distribuir en varios puntos Y, ¿no? Entonces, en ese caso no sería una función t de x que asigna un único valor a cada x, sino que distribuye la masa del x en varios valores. Entonces, uno puede pensar el problema como en vez de encontrar un transporte, encontrar una distribución conjunta. ¿Sí? Eso es lo que planteó Kantorovich y que está planteado acá. Teóricamente, esto permitió avanzar un montón y es la formulación que más se usa. Para mencionar un teoremita que las relaciona. Pero básicamente, de nuevo pedimos lo mismo, si pide XY, acá nos dice cuánta masa de X va ahí, ¿sí? De nuevo tenemos el costo de mover de X a Y, y lo que pedimos ahora es que pise una conjunta, ¿no? Que si miro toda la masa que sale de todos los X, recupero la distribución inicial, y si miro la que llega ahí de todos los distintos lados, recupero la nu, que es la distribución objetivo. ¿Bien? Bueno, con el costo euclidio, que es cuando el costo es la norma al cuadrado, esto está bastante estudiado, hay un teorema que es este teorema que incluyo nada más, no quiero detenerme mucho, pero que nos dice que si las distribuciones son buenas, si tienen alguna mínima suavidad, por así decirlo, los dos problemas son equivalentes, se conoce cómo el transporte, que es el gradiente de una función convexa. No es tan fácil de encontrar, pero se conocen este tipo de teoremas que caracterizan bastante y dicen mucho sobre cómo va a ser ese transporte. Bien, esto que quería comentar también, cosas que podemos hacer teniendo ese transporte, es interpolar distribuciones, ¿no? Acá tenemos la distribución roja, que es una normal con poca varianza, la distribución azul, una normal con varianza un poco más grande. Entonces, si nosotros promediáramos las dos, podemos obtener algo malísimo, ¿no? Si las colas se solapan, podemos obtener algo que ni siquiera tiene forma normal, podemos obtener algo más parecido a un rectángulo con un indicador a un intervalo que una normal. Y fijémonos que si nosotros miramos el transporte óptimo, ¿sí? Tenemos la función t y la podemos componer con la identidad de una combinación convexa, o sea, decir, bueno, si uso todo t, llego a algo azul, pero si uso mitad de t y mitad de la identidad, cuando lo sumo, llego a algo en el medio. Y estas cosas preservan bastante bien la forma, y fijémonos que este tipo de distribuciones que se ven en la imagen como distribuciones intermedias son mucho mejores que lo que podría ser un promedio, ¿no? Que simplemente subiría una y bajaría la otra. Bueno, esto es la pregunta que uno dice, bueno, ya tengo un costo para dos distribuciones, ¿no? Si cuesta mucho es que están muy lejos, si cuesta poco es que están muy cerca. Entonces, uno puede pensar esto como una distancia, ¿sí? Y el valor de la integral, que es el costo de transportar, nos va a decir esta distancia, ¿no? Entonces uno puede definir esto que se llama la distancia de Wasserstein, ¿sí? Que se puede definir en general la distancia WP, ¿no? Cambiando el 2 por un P. La W1 se conoce como Earth Mover Distance, que es el caso que les comentaba de las montañas de tierra, ¿no? Donde el costo es simplemente cuán lejos está una tierra, un lugar del otro, entonces lo que me cuesta moverla es ir y transportarla a esa distancia. Si están el doble de lejos, costará el doble. Bueno, esto efectivamente es una distancia en el espacio de distribuciones. O sea, esto es una distancia entre distribuciones. Yo tengo distribuciones y esta es una distancia en ese espacio de todas las distribuciones posibles.
Bueno, ¿no? Como dije, es el costo del transporte óptimo, le ponemos un P, o sea, le vamos a la P y a la 1 menos P. Fijémonos que partimos de una distancia, ¿no? Acá en el anterior lo definimos con la distancia, con la norma, ¿sí? Pero eso podría ser una distancia cualquiera de, eso es lo que comento acá. Así que podría ser una distancia D y nada, voy a obtener otra distancia. O sea, puedo generalizar distancias de puntos a distancias, a distribuciones vía esta idea de la distancia de Wasserstein. Bueno, ahora para encontrar el problema del baricentro de Wasserstein es cuando nosotros tenemos puntos en RD, definimos el baricentro como, bueno, hacemos un promedio pesado, ¿no? Bueno, eso es muy del caso euclidio. Lo que podríamos hacer es encontrar el punto que minimiza la suma pesada de las distancias al cuadrado, que es análogo, ¿no? Si derivamos, o sea, eso se puede resolver fácilmente en el caso euclidio y es análogo. Pero esta segunda opción de mirarlo sí nos permite generalizarlo a cualquier distancia, ¿no? Tomar promedio es algo muy euclidio. Si podemos pasar este contexto de minimizar sobre esta suma pesada, podemos meter cualquier distancia, podemos meter cualquier cosa y la cosa anda bien. Entonces, el baricentro de Wasserstein es exactamente eso, ¿no? Es, en vez de minimizar las normas de x menos x al cuadrado, es minimizar, en vez de poner la norma, poner la distancia de Wasserstein. Entonces, entre varias distribuciones vamos a encontrar su baricentro de Wasserstein. ¿Sí? Que va a ser una distribución que tenga un poco de todas, ¿no? Que sea un punto intermedio de todas. Algunas aplicaciones que comento así medio rápido. La distancia de Wasserstein de la W1 se usa mucho como distancia entre los histogramas de colores de imágenes. Puedo pensar que una imagen, los colores que tiene es una distribución, entonces mido cuán lejos están los colores de dos imágenes. Esta idea de transporte óptimo me permite transportar colores de una imagen a otra. ¿Sí? De nuevo, la misma idea, ¿no? Tengo los puntos que representan los colores de una imagen y quiero llegar a los puntos que representan los colores de otra imagen. Los transporto de la manera más barata, entonces eso me permite cambiar. Si tenía todo rojo, cambiar a todo verde. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y bueno, y esto último que cuento, ¿no? Una posible aplicación del baricentro de Wasserstein es, bueno, si tengo distribuciones que tienen un parámetro que las diferencia claramente, por ejemplo, una etiqueta, ¿sí? El baricentro de Wasserstein me va a permitir independizarme de esto. Como tengo tres normales acá separadas, yo si calculo el baricentro va a ser una normal en el medio, entonces quizás si yo quiero clusterizar o hacer cierto tipo de cosas, esta etiqueta me está diferenciando los datos y yo en realidad no quiero, ¿no? Podría ser algo molesto, entonces me permite, por ejemplo, independizarme de eso. ¿Sí? Entonces me lleva a toda una muestra común, incluso podría pasar de una muestra a otra, voy al baricentro y si conozco los transportes puedo ir al baricentro y del baricentro puedo salir a la otra muestra, entonces puedo pasar las muestras de un lugar a otro. Hay un montón de ideas y aplicaciones que se pueden usar con esto. Acá están los ejemplitos que les contaba. Por ejemplo, acá tenemos los baricentros de unas formas. Nada, de eso. Agarro, por ejemplo, entre el círculo y la cruz, vemos cómo se va cambiando la forma. La distribución en este caso de la forma, no podemos pensar que son muchos puntitos que generan la forma. Entonces encuentro distribuciones intermedias. El problema del baricentro lo puedo pesar, ¿no? Puedo darle más peso a una que a la otra. Y después tenemos en el medio, bueno, combinaciones de 3 o 4 de las distribuciones. Acá tenemos lo mismo en 3D. Podemos ver, por ejemplo, que algo, las cosas del medio, por ejemplo, en el caso de la derecha, se parecen, ¿no? Un poco una rosca, una estrella y una mano a la vez. Son ejemplos muy lindos estos. Y de acá tenemos lo que decíamos de los colores de las imágenes. Tenemos la foto en rojo, que tiene un recuadro azul, que es la inicial, y la verde, que tiene un recuadro abajo, que es la final. Entonces tenemos los colores rojos, fíjense que está vemos cada punto es un píxel, ¿no? Vemos el color, está teniendo el color correspondiente, estamos ploteando en el gráfico de rojos y verdes. Entonces lo que queremos hacer es transportar los rojos en los verdes, entonces mientras los vamos transportando, ¿sí? Lo que estamos haciendo es a cada píxel le estamos cambiando, lo estamos moviendo su color, estamos cambiando su color. Vemos cómo recuperamos buenas imágenes, ¿sí? Que a veces esto tiene un proceso de suavización para que la imagen se vea bien al final, pero en esencia recuperamos buenos cambios de colores de imágenes. Entonces tenemos una aplicación también muy linda, muy buena. Y bueno, eso. Entonces nuestra propuesta fue meter la distancia de Fermat en este contexto. Bien, ¿qué es la distancia de Fermat? Va a haber, creo, otra comunicación que va a dar Pablo Groisman al respecto, pero bueno, voy a comentar un poco qué es para que quede autocontenido esto. Pero básicamente nosotros podemos pensar que típicamente tenemos datos en un espacio ambiente muy grande, ¿sí? Y estos en realidad están sobre una superficie, sobre una variedad de dimensión mucho menor, ¿no? Entonces yo quiero tener en cuenta esa estructura, esa superficie para hacer las cosas, ¿no? No quiero pensar que son puntos viviendo en R a la 1.000.000, si en realidad está en una variedad de R a la 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la idea es tener en cuenta eso, ¿no? Entonces arranquemos por la definición discreta, ¿sí? Para ver a qué va esto. ¿Sí? La definición de la distancia de Fermat discreta es si tenemos un conjunto de puntos Q
esa cuenta de ahí, que básicamente lo que dice es, armemos el grafo completo, ¿sí? Con todos los puntos Q, con todas las aristas posibles, y a cada arista le vamos a dar el peso de la distancia que tienen, ¿sí? Pero elevada a la alfa. Este alfa va a ser un parámetro que vamos a variar. Entonces lo que vamos a buscar es el camino mínimo en ese grafo. Básicamente la longitud de ese camino va a ser la distancia la distancia de Fermat discreta. Entonces este alfa básicamente lo que nos dice es cuán grandes queremos hacer los saltos, ¿no? Si alfa es muy grande, moverme mucho, o sea, ir de un punto a otro que está muy lejos, nunca me va a convenir, siempre voy a querer hacer pasos chiquitos, ¿no? Entonces, típicamente voy a obtener caminos que quizás son más largos, pero dan pasos más chiquitos, ¿sí? Cuando alfa menor sea, voy a poder hacer pasos más largos. Si alfa es 1, por ejemplo, recupero la distancia euclídea, ¿no? Porque puedo ir directamente de un punto a otro, eso va a ser siempre lo que tiene menor costo, entonces voy a agarrar eso. Pero, por ejemplo, si pongo alfa igual 2, en vez de pensar en la línea, estoy pensando como un circulito, ¿sí? Porque el área de un círculo va como r al cuadrado. Como un círculo, estoy sumando áreas de círculos cada vez que doy un pasito, ¿sí? Entonces, bueno, nada, o sea, esto prioriza dar pasos pequeños, y cuanto más suba el alfa. Entonces, esto lo que me dice es, no te vayas muy lejos, ¿no? Quédate dentro de la superficie, andate moviendo de a poco por ahí. Y esto converge a la distancia de Fermat continua, que es este objeto donde F es la densidad sobre la superficie, pero lo que buscamos es el camino que minimiza esta integral, que es 1 sobre F a la beta, y esto va de nuevo de la mano de lo que decíamos, ¿no? La distancia va a querer ir por lugares que tienen mucha densidad para minimizar esa integral, ¿sí? Entonces, no solo va a ser algo geodésico, o sea, que va a ir por la superficie, sino que va a buscar la geodésica que minimice esta cosa, y esta cosa pesa también la densidad. Entonces, no solo me importa ir por la superficie, como decíamos, ¿sí? Sino que también me interesa mucho ir por lugares densos de la superficie, ¿sí? El alfa me dice cuánto me interesa. Este beta es un parámetro que se relaciona directamente con alfa. Bueno, entonces, o sea, la versión discreta converge a la versión continua, como el teorema que dice acá, ahora volvemos a esa imagen, ¿sí? Ese es un estimador consistente de esta distancia. Esto está aprobado en un teorema, después al final va a estar el paper, pero tampoco me quería detener mucho en esto, porque también lo va a comentar Pablo en su charla. Bueno, acá en el ejemplo, quizás ayuda a visualizar las cosas. Del lado izquierdo, que es gris más oscuro, tenemos más densidad de datos. Del lado derecho, que es gris claro, tenemos menos densidad de datos, ¿sí? Los colores es cómo va cambiando el alfa, ¿no? 1,5, 3 y 6 tenemos en la imagen. Esto se parece mucho al principio de óptica de Fermat, de hecho por eso lleva el nombre, que nos dice básicamente, ¿no? Que la luz busca moverse minimizando una integral de ese estilo. Vemos que cuanto más aumentamos el alfa, ¿sí? Más importancia le damos a ir a zonas donde hay mayor densidad. Entonces fíjense que el camino rojo, que es el que tiene el alfa más grande, busca moverse la mayor cantidad posible del lado gris oscuro, o sea, donde hay más densidad, para minimizar lo que tiene que recorrer con menor densidad. Cuando vamos bajando el alfa, bueno, le importa cada vez menos eso, ¿no? Fíjense que cuando alfa está cerca de 1, como decía, se parece a la recta euclidiana. Bueno. Bien. Entonces la propuesta, como dije, es poner como costo la distancia de Fermat en transporte óptimo. Por ende, eso nos va a dar una distancia de Basas nueva y nos va a dar un nuevo baricentro Basas. Y esto está muy bueno, ¿no? Porque va a tener en cuenta superficies, ¿no? Quizás yo tengo superficies y buscar el baricentro típico es una idea muy mala y no va a satisfacer condiciones que quiera. Entonces, cuando uno quiere expresar esto computacionalmente, el problema de transporte óptimo, y para empezar, que es el más simple, es fácil pasar de la integral, porque uno suma punto a punto, ¿sí? La discretización de eso, pero cuando uno tiene que decir, bueno, las distribuciones se parecen, ¿no? O sea, el transporte push forwardió a tu distribución inicial en tu distribución final, eso es un poco más difícil, ¿no? Entonces uno arranca, quizás el enfoque más simple es decir, bueno, ¿cuándo dos distribuciones se parecen, no? Podemos decir que dos distribuciones se parecen si la esperanza de toda función coincide, ¿no? Cuando hago la esperanza de f de alguien coincide para toda f. Entonces, bueno, vamos a arrancar tomando una serie de funciones test, ¿sí? Y pedir las restricciones solo para esas f, ¿sí? Entonces ahí podemos agarrar varios enfoques, ¿no? Una sería optimizar con restricciones, o sea, buscar minimizar, dado sujeto a que estas cosas son iguales. Podemos pasar esas restricciones de las f al lagrangiano, o sea, podemos hacer un problema de minimax, ¿sí?
y entonces minimizamos sobre todos los transportes, o sea, buscamos el transporte que tenga costo mínimo, pero a la vez maximizamos sobre las F, que eso lo que nos va a decir es que las distribuciones se parecen. Entonces va a ser un juego, justamente, uno va a decir, bueno, no, quiero minimizar el costo, o sea, no quiero mover, y el otro va a decir, no, quiero que las distribuciones se parezcan, ¿no? Entonces me voy a mover. Sí, uno puede tomar un enfoque también de optimización combinatoria, de ver quién con quién, si uno tiene, esto es un poco más limitado, no tiene que tener la misma cantidad de puntos o de determinados contextos, y dice, bueno, de todas las opciones posibles, quién con quién puedo asignar para minimizar este costo. Bueno, una primera como pregunta es, bueno, voy a optimizar, necesito el gradiente, voy a poner como costo la distancia de Fermat, necesito el gradiente de Fermat, que es una pregunta totalmente válida. ¿Qué es el gradiente de Fermat, ¿no? En el caso poblacional? ¿Y cómo lo puedo discretizar, ¿no? En principio, para no detenernos mucho en eso, que tampoco es algo como que estamos muy definidos, sino que estamos viendo qué puede ser lo mejor, pero uno para mirar el gradiente puede decir, bueno, el gradiente de la distancia de Fermat, puedo pensar que el gradiente tiene dos componentes, ¿no? Que es local y que apunta en la dirección de máximo de crecimiento. Como la voy a usar para decrecer, voy a pensar en menos el gradiente y tratemos de definir menos el gradiente. Entonces, lo que voy a hacer es mirar la localidad de un punto donde estoy parado, donde quiero ver el gradiente, voy a mirar ciertos vecinos, eso es la parte local, y de esos vecinos me voy a quedar con el que tenga menor distancia de Fermat. Recordemos que la distancia de Fermat se va armando como camino mínimo, entonces miro a mis vecinos y voy a apuntar hacia el vecino que tiene menor costo, ¿no? Entonces, una buena pregunta es, bueno, ¿es un buen estimador esto? ¿Conviene realmente a la versión poblacional? ¿Qué es la versión poblacional, no? Pero bueno, eso es un buen comienzo, que en principio no, a veces es una función de descenso, efectivamente, y cumple las cosas que uno querría para optimizar, ¿no? Entonces acá queríamos mostrar algunos ejemplos. Esto estamos trabajando todavía en esto, no hay nada cerrado, pero bueno, para mostrar algunas ideas. En amarillo vamos a tener la superficie, ¿sí? La superficie en este caso son esos dos puentecitos. Tenemos dos distribuciones, una inicial roja y una de final azul. Quiero transportar de rojo a azul. Y la superficie va a ser la unión de todos los puntos, o sea, los amarillos y los rojos y los azules. Esa es la superficie sobre la que defino Fermat. ¿Sí? Entonces, bueno, aplicamos el problema del baricentro, el problema del transporte óptimo, perdón, y aplicamos este algoritmo que dijimos, ¿no? Con dos funciones test, primer y segundo momento. ¿Sí? Entonces, si aplicamos con primer y segundo momento, tenemos cosas de este estilo. Las cruces rojas son los puntos de la distribución inicial y las cruces azules es a dónde van a parar esos puntos. Entonces fijemos que recupera el primer y el segundo momento bien, ¿no? Y no recupera más, recupera solo eso. ¿Sí? Y notemos que si hubiésemos usado la distancia euclídea, para recuperar el primer y segundo momento, lo mejor para hacer es simplemente trasladar toda la distribución roja en azul. Pero acá, como conviene viajar por los puentes, ¿sí? Lo que se hace es, todos los puntos van a viajar por los puentes, porque tiene menor costo, porque da pequeños saltitos en un salto largo. Entonces van a viajar por el puente. Y una vez que llegan a estos dos puntos, ahí ya recuperaron no solo la media, sino la varianza. Entonces no tienen ningún motivo por el cual juntarse. Estamos usando fuertemente que estamos sobre la superficie, ¿no? Y acá hay dos ejemplos son un poco distintos. Cada línea que vemos machea el punto y su transportado, ¿no? O sea, la cruz roja es el punto inicial y la cruz azul con la cual está unida es a dónde fue a parar ese punto. En el primer caso, tomamos una distribución cualquiera y lo que pasa es que hay algunos puntos abajo que se asignan a los puntos de arriba y puntos de arriba que se asignan a los puntos de abajo, ¿no? Y eso no es óptimo, ¿no? Porque podría cambiarlos y viajar por arriba es mucho más cómodo que viajar y subir, ¿no? O sea, viajar directamente por el puente es mucho más barato. Eso es porque tenemos montañas, ¿no? O sea, para el algoritmo darse cuenta que tiene que cambiar el punto de arriba por el punto de abajo, tiene que subir una montaña que tiene mayor costo y después recién ahí encuentra que tiene mayor costo. Entonces también es importante la asignación que uno hace de los puntos iniciales, ¿no? El dato inicial con el que arranca el algoritmo. ¿No? Uno optimiza sobre estas cruces azules, entonces es importante dónde arranca, ¿no? Entonces eso nos muestra que si arrancamos con la misma distribución inicial, o sea, vamos moviendo esa distribución inicial de a poco, típicamente nos vamos a mover por donde corresponde, porque no empezamos con las cosas mal asignadas, ¿no? Y acá tenemos bien el resultado, los puntos de arriba se van por arriba, los puntos de abajo se van por abajo. Y esto es un ejemplo con un dato inicial cualquiera, que está en vez de estar lejos, también las cosas se recuperan bien. Bien. Incluso podemos incluir más funciones test, ¿no? Podemos incluir como funciones test kernels. Ponemos cruces amarillas, que son las que tienen acá, como centro de kernels. Entonces pedimos que la estimación de densidad con esos kernels coincida. ¿Sí? Entonces cada vez recuperamos más la forma. Cuanto más kernels pongamos, mejor recuperaremos la forma. Pero bueno, acá vemos que recuperamos también muy bien la forma. Obviamente poner más funciones test lo hace más costoso. Otro ejemplo es en el Swift Roll. Acá tenemos la superficie, ahora es en 3 dimensiones. Tenemos la distribución inicial es la violeta y la distribución objetivo es la amarilla. Queremos transportar violeta en amarillo. Pedimos solamente primer y segundo momento. Arrancamos con una distribución inicial que es malísima, como vemos son los puntos azules. ¿Sí? Eso no se parece en nada a lo amarillo.
y pedimos solo primer y segundo momento, ¿sí? Y obtenemos lo verde. Bien. Nada, como estamos pidiendo solo primer y segundo momento, nos quedan las cosas cerca de lo violeta, ¿no? Pero fíjense que estamos igualmente cerca de la superficie. No nos estamos saliendo de la superficie. O sea, la restricción de caer en la superficie la está usando el costo de Fermat, porque yo las restricciones que estoy pidiendo son primer y segundo momento, que eso no habla nada de la superficie. Como vamos a ver ahora, ¿no? Pero Fermat codifica también bastante, poner el costo de Fermat codifica mucho que tenés que estar cerca de la superficie, porque para Fermat es caro irse lejos de la superficie. Y acá vemos, para compararlo, cómo queda en el caso euclidio, ¿no? En el caso euclidio, si quiero recuperar primer y segundo momento, simplemente es trasladar y dilatar un poco esa forma. Entonces, bueno, vemos diferencias importantes y que puede ser a veces muy conveniente, ¿no? Mantenerse en la superficie. Bueno, este es un ejemplo de optimización combinatoria con el baricentro de Wasserstein. Acá esto es una librería ya armada, no es el algoritmo que armamos, que estuvimos armando. La distribución de arriba a la izquierda es la inicial. O sea, perdón, estoy tomando baricentro entre las dos distribuciones de arriba. ¿Sí? Están representadas por colores. Básicamente las dos son distribuciones uniformes. Una la normal que está a la izquierda y otra la normal que está a la derecha. Todo lo que es violeta vale en 0. ¿Sí? Eso, nada, el color indica cuánto peso tiene cada punto en la distribución. Y estoy buscando el baricentro de las dos. Entonces fíjense que el baricentro euclidio sería una normal en el medio de las dos. Porque es justamente lo que minimiza el costo moverme las dos. En cambio, al incluir el costo de Fermat, digo, bueno, yo me quiero mover en esta superficie. ¿Sí? Estoy tomando la distancia de Fermat en la superficie con todos los puntos que vemos en pantalla. Entonces encontramos una normal que está en el medio, en algún sentido, que tiene misma media, que tiene una varianza parecida a las varianzas que tenían los otros. Fíjense también que no recupera una normal ahí arriba, sino que recupera algo que se queda sobre la geodésica, porque es mucho más caro ese por arriba, ¿no? También es mucho más largo. O sea, conceptualmente eso está muy lejos. Bueno, como para tener un poco de noción de qué es el baricentro. Ahí está. Bien, otra cosa que uno puede hacer es tomar un enfoque de Minimax. ¿Sí? Esto sí lo utilizaba en un paper de Esteban, ¿no? Donde ahora cambiamos el costo euclidio por el de Fermat. Bueno, básicamente uno podría maximizar sobre todas las F posibles. ¿Sí? La propuesta que hacen en el paper con Esteban, que hace el paper Esteban con otros colegas, es tomar una F particular, ¿sí? Y esa F particular depende del transporte, entonces cada vez que voy cambiando los puntos y voy transportando, esa F se va actualizando, ¿sí? Esa F es suficientemente buena, por lo cual maximizar sobre todas las funciones que son lambda por esa F me da muy buenos resultados. Entonces, en vez de maximizar sobre todas las funciones, estoy maximizando sobre un parámetro que es lambda. Y esa función se va actualizando cada vez que se actualiza el T. Esa función es la densidad condicional push forwardeada por el transporte. Pero bueno, para estimar esa densidad, ¿no? Condicional, que es esta función f, uno utiliza kernels, ¿no? Hace estimación por densidad vía kernels gaussianos, que son la función de distribución de una normal, ¿sí? con alguna varianza h, que es lo que se llama el bandwidth, ¿no? Que es cuánta importancia le doy a mis vecinos, ¿no? Si pongo un bandwidth grande, bueno, voy a mirar mucho a mi alrededor; si pongo un bandwidth chiquito, voy a mirar solo muy cerca. Entonces acá tenemos cómo se comporta el algoritmo que diseñamos, que sigue el algoritmo de Esteban, con el costo de Fermat para distintos h's. Entonces, para h's muy pequeños, vemos que las distribuciones no se enteran de la otra, ¿no? O sea, acá hay en juego dos partes. Una parte es minimizar el costo, y otra parte es que las distribuciones se parezcan. Al principio el costo es 0, las cosas están donde están, pero las distribuciones no se parecen. Entonces, lo que empieza a hacer el algoritmo es tratar de que se parezcan las distribuciones. Como los h's son muy pequeños, los puntos no llegan a ver a los otros. ¿Sí? Entonces, para que se parezcan, lo que hace es agrandar la varianza. ¿Sí? Y vemos que se alargan un poco hacia la superficie porque empieza a jugar el costo de Fermat también, que los trata de dejar cerca de la superficie. ¿Sí? Y acá tenemos valores de h más grande, donde se empiezan a ver un poco más las distribuciones, ¿no? Porque los bandwidths son más grandes, entonces llegan a tener en cuenta las otras. Pero vemos que cuando agrandamos mucho, o sea, esto es muy sensible, cuando agrandamos un poco más el h, ya se empiezan a juntar las cosas directamente en lo que sería el baricentro euclidio, ¿no? Que es una normal que está en el medio. Y las cosas se salen totalmente de la superficie. Y eso es porque el que las distribuciones se parezcan usando kernels considera la distancia euclidia. Porque yo en el kernel, cuando miro la función de densidad de gaussiana, es e a la menos distancia al cuadrado de esa distancia, es la distancia euclidia. Entonces, los gradientes que me van a decir cómo hago para que estas dos distribuciones se parezcan, van a apuntar hacia el centro, van a decir, bueno, juntalas en el medio. Y a mí me gustaría que me digan juntalas acá arriba, porque no quiero que te salgas de tu superficie. Yo estoy trabajando en una superficie, supongo que mis datos están en una superficie.
Entonces la propuesta de solucionar esto es decir, bueno, cambiemos la distancia en el kernel, en vez de tomar la distancia euclídea, tomamos la distancia de Fermat. Que esto, bueno, es lo que dice acá, ¿no? Que podemos tomar la distancia de Fermat en vez de los kernels gaussianos. Y esto va a hacer que para que las distribuciones se parezcan, viajen por la superficie hasta encontrarse en la superficie, ¿no? Y esto, bueno, dio buenos resultados. Acá vemos un ejemplo, tenemos una herradura. ¿No? Igual pusimos ruido también un poco alrededor, como para darle más importancia. Incluso así, bueno, no están viajando por el medio, incluso tienen ruido en el medio que quizás ayuda, ¿no? Porque si hay puntos en el medio, Fermat no es tan caro en el medio como si no lo subiera. Pero igual las cosas viajan por la superficie como uno espera y se juntan allí. Y bueno, eso la idea era como contar un poco el problema, no quise detenerme en cómo hacer el algoritmo, que estamos trabajando en esto está un poco verde. Pero bueno, la idea es ver cómo avanza esto. Preguntas que tenemos, que quedaron, que espero haber logrado que se entiendan. ¿Qué es el gradiente en el caso poblacional, por ejemplo? Si es algo más de geometría. Si es una buena estimación, la propuesta esta de mirar vecinos y las de menor costo. Calcular las distancias de Fermat tiene una barrera condicional importante, es calcular un camino mínimo en un grafo completo no es tan barato. Bueno, se puede mejorar eso en este contexto. En el paper de la distancia de Fermat hay muchas propuestas para hacer esto, pero bueno, ¿cómo en este contexto encaja eso? Si hay buenas nociones de interpolar con Fermat, ¿no? Esto que vimos de distancias intermedias, bueno, ¿cómo sería esto en el caso de Fermat? No es tan claro. Estamos buscando aplicaciones donde se crea que esto pueda dar buenos resultados. En principio no de tantos puntos por estas barreras computacionales, pero menos que 10 a la 4, 10 a la 6 puntos. ¿Sí? Estamos como pensando, bueno, ¿dónde esto puede servir? ¿No? ¿Dónde puedo quizás tener, qué sé yo, datos que se independizan por una variable, que son diferentes por una variable, pero yo quiero ver más allá de esa variable? ¿Sí? Un ejemplo que han mencionado varias veces, que me menciona mucho Esteban, es decir, bueno, tengo 3 hospitales, ¿no? Y las muestras de los pacientes, cuando yo quiero clusterizar, por ejemplo, me dan como resultado los 3 hospitales. Y yo en realidad quisiera que me den por resultado, qué sé yo, los que comparten cierta enfermedad. Y es porque los hospitales tienen mediciones distintas. Entonces, si yo pudiera obtener el baricentro de esos hospitales, obtendría algo que se independiza de los hospitales. Entonces, hay una variable que en realidad me molesta, ¿sí? Me la saco de encima y puedo ver las otras más limpiamente. ¿No? Buscar aplicaciones donde podamos usar esto y que Fermat muestre, ¿no? que mirar en una superficie es quizás mucho mejor que hacerlo en el espacio euclídeo, ¿no? En la superficie generada por esos datos. Si los kernels de Fermat son adecuados realmente, ¿no? Vemos que funcionan bien, pero bueno, ¿no? Hay mucho para tener en cuenta, ¿no? Eso no integra uno, no pesa lo mismo en todos lados, hay que normalizar por algo en todos los puntos. Bueno, ¿por qué habría que normalizar? ¿Afecta no tenerlo o no? Quizás yo estoy estimando la densidad, yo solo estoy comparando que dos cosas se parezcan. Bueno, y muchas preguntas más hay también. Pero bueno, la idea era contar un poco el problema. Cualquier consulta, idea o comentario que tengan, más que bienvenidos a escribirme un mail, que lo dejo ahí. Y acá también dejo, no tengo problema en pasar las diapositivas o lo que sea, y dejo también referencias de lo que fui nombrando con 1, 2 y 3, para quien esté interesado en ir a buscar.